vamos a dejar preparado, porque acá cuenta una historia tremenda. Y te voy a decir algo, escucha lo que te digo. La fe sin obras es muerta. ¿Cuántos dicen amén? Si uno dice que tiene fe y no se mueve, la fe sin obras es una fe muerta. Por eso tenemos que congregar, porque a veces uno dice, yo no hace falta que venga a la iglesia, con que busque a Dios en mi casa. En tu casa tenés que buscar a Dios. Pero congregarse no es lo mismo que tú ores solo en tu casa a la oración de la iglesia. La oración de la iglesia tiene un poder tremendo. ¿Están escuchando? Cuando 2 o 3 se pusieron de acuerdo sobre cualquier cosa que le pida al Padre, será hecho. Hay un poder tremendo que se mueve a través de la oración de la iglesia. Hay un poder tremendo que se mueve a través de la oración de la iglesia. Por eso muchas veces hay distracción, hay cosas que pasan, ¿no? Que uno se siente incómodo, empieza a ver diferencia en una cosa, diferencia en la otra, y empezamos a estar, a veces se desatan como unas guerras espirituales a través de la distracción. ¿Para qué? Para que no estemos unidos en la oración. Por eso yo muchas veces soy medio hincha con esto y digo, quédense quietos, no empiecen a caminar de un lado para el otro, no se muevan. ¿Por qué? Porque es importante cuando la iglesia se une a orar, porque la oración genera un poder espiritual, un poder en el mundo espiritual tremendo. Tu oración tiene un poder tremendo en el mundo espiritual. Y quiero decirte esto, el diablo no quiere que te des cuenta. El diablo hace lo imposible para que creas de que ore el pastor, porque mi oración no llega a ningún lado. Tu oración tiene un poder y una autoridad tremenda. Decirle que está a tu lado, tu oración tiene poder. Decirle, tu oración tiene poder. Ahora, ¿qué es orar? Una cosa es orar y otra cosa es rezar. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña a rezar, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. No, eso es rezar. Orar es hablar con Dios. Nosotros para orar no tenemos que repetir oraciones, sino que hablamos como si hablamos con el mejor amigo que tenemos. Hablamos con el Padre. Decimos Padre, siempre oramos al Padre en el nombre de Jesús. Oramos y nos ponemos de acuerdo. Amén. Y cuando está el que lleva adelante la oración, si yo estoy orando y estamos orando por una necesidad, vos no vas a estar orando para comprarte un auto, sino que vos vas a estar apoyándome en la oración, vas a apoyar al que lidera la oración. Vos sabés que la iglesia de los Corintios fue una iglesia que se destacó por el desorden. Era muy desordenada. Entonces tuvo que venir Pablo y poner un ordenamiento mínimo. Todos juntos se ponían a profetizar, todos juntos se ponían a hablar en lengua, nadie entendía nada, era un alboroto de ruidos. Entonces Pablo tuvo que empezar a poner un orden, esto va acá, lo otro va allá, y así la iglesia empezó a ser edificada. Qué importante cuando cada uno cumplimos con el rol que tenemos que cumplir. Y empezamos a entender el poder que se manifiesta, por sobre todo a través de la oración. Una iglesia que ora va a ser una iglesia, hermanos, que va a estar continuamente dando libertad a los cautivos. Una iglesia que ora va a ser una iglesia donde va a impactar en la ciudad. Amén, porque se nota. Cuando una ciudad ora, se nota. Nosotros acá, Rafael Calzada, cuando empezamos a trabajar en este lugar, me acuerdo que antes estábamos en Villa Galicia, que era un lugar muy tranquilo, mucho mejor que este lugar, aparentemente. Cuando llegamos acá sentíamos mucha opresión espiritual, hasta que nos dimos cuenta que había muchos brujos, vimos muchos centros de umbanda, de quimbanda, que andan con los tambores toda la noche, todos esos centros que movilizan cosas espirituales, y vos te das cuenta porque te das cuenta de las cosas que pasan. Ellos lo que mueven son la oscuridad, cosas de la oscuridad, demonios, y veíamos
cuántos jóvenes estaban atados a la hechicería, a la brujería, jóvenes que terminaron con problemas mentales por hacer el juego de la copa, un juego tan inofensivo como el juego de la copa, el horóscopo. A veces uno dice, el horóscopo, ¿qué tiene de malo? Yo soy de qué, y vos de que yo uno empieza a entrar en ese juego, pero detrás de muchas de esas cosas que parecen tan inofensivas, hay moveres ocultos del diablo. Por eso es importante cuando la iglesia empieza a orar, y cuando llegamos acá a Calzada, lo primero que hicimos fue enfatizar mucho la oración, y hacíamos cultos que generalmente eran cultos de alabanza, de adoración y de oración. A veces ni prédica había. ¿Pero por qué no había prédica? Porque había que romper algo espiritual. Había algo en el mundo espiritual que no le dejaba a la gente entender la palabra. ¿No te ha pasado que de repente escuchás la palabra y no la podés entender? Y vos querés y dudás y desconfiás. Yo cuando me entregué a Cristo me acuerdo que a mí me pasaba eso. Escuchaba al predicador que predicaba y pensaba, ¿esto será verdad? ¿Quién me garantiza a mí que el Evangelio es la verdad? Si están los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, la Iglesia Universal. Había una lucha en mi mente para creer, tremenda. Había una guerra terrible en el pensamiento. Hasta que empecé a entender ciertas cosas de la palabra, cosas sencillas. Una de las cosas donde Dios me habló mucho fue en esta palabra de Marcos capítulo 2, que dice así la palabra. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, diga conmigo, al ver Jesús la fe de ellos. A ver, Jesús, ¿qué ve? La fe. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, dudaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirte, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La palabra que seguramente muchos la habrán escuchado, otros no, pero acá nos encontramos con tantos impedimentos, ¿no? Nos encontramos acá con un impedimento fundamental. Acá pasaron, en definitiva, pasaron varias cosas. Imagínate de que estaba el paralítico, inválido, se escuchaba que Jesús andaba por las aldeas. Donde estaba Jesús siempre sucedía algo. Donde estaba Jesús siempre algo pasa. Bueno, había alborotos, la gente estaba alborotada porque estaba Jesús y toda la gente decía, vamos para allá. Imagínate, los enfermos de cáncer se sanaban, los ciegos veían, los cojos saltaban, crecían piernas más cortas que otras, los muertos resucitaban. Ellos vieron cosas extraordinarias. Hoy nosotros por ahí muchas veces entramos en algunas dudas. Yo una de las luchas que tenía era de creer que Jesús era el Hijo de Dios. Claro, uno
viene con tantas cosas en la mente, con tantos argumentos que nos cuesta creer tanto, pero los discípulos que estuvieron con Jesús vieron cosas asombrosas. Mirá las cosas que vieron, que lo vieron a Jesús como venía caminando por las aguas. Ellos estaban en la barca, estaban preocupados y Jesús vino corriendo por el agua. Corriendo por el agua, acá estoy, muchacho. Imagínate. Entra a una aldea, había un hombre que era un endemoniado, un Gadara, un endemoniado que vivía desnudo entre los sepulcros. Hoy dirían un esquizofrénico, vaya a saber. Una persona que se golpeaba con las piedras, que dice que lo ataban con cadenas, y ese hombre tenía tanta fuerza demoníaca que rompía las cadenas como si fuera un hilo. Dice que cuando baja Jesús de la barca, el endemoniado apenas lo vio, dice que se postró a tierra. El endemoniado, esta persona estaba tomado por una legión. Una legión son de 4.000 a 6.000 demonios tenía dentro. Nadie lo podía detener. Una persona que disfrutaba del dolor. ¿Viste? Como el masoquista disfruta del dolor. Eso no es normal. Eso es un demonio. Yo tuve ese demonio. Yo era medio masoquista. Cuando estaba muy mal, hasta me cortaba las encías con un cuchillo, hacía cosas terribles. Y me daba cierto placer el dolor. Claro, uno se sentía muerto en vida y es como que necesitaba sentir que estabas vivo. Y este endemoniado le pasaban esas cosas. Hasta que vino Jesús y dice que quedó postrado en tierra diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Todos reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Todos lo reconocían. Así que ese endemoniado terminó sanado completamente, terminó siendo libre. Ese endemoniado terminó siendo un evangelista que fue a predicar a Decápolis. Decápolis significa Deca, 10 ciudades. Fue a predicar a más de 10 ciudades. En Grecia, en varios lugares, ahí en la parte baja de Asia. Una persona que fue muy usada por Dios, que al principio había sido un endemoniado. Después, cuando seguimos leyendo toda la historia y la vida de Jesús, Jesús desató cosas tremendas, no solamente por la palabra, sino por milagros sobrenaturales que ocurrían constantemente. Así que después se corre la bolilla que viene Jesús. Y Jesús estaba dentro de esa casa. Entonces dijeron: ¿cómo vamos a hacer para llevar a nuestro amigo? Y te voy a decir algo: gloria a Dios por aquellas personas que se preocupan por traer a otras personas que están mal. Gloria a Dios, porque a veces uno piensa que para crecer en el camino de Dios tenemos que llegar a tener un cargo, un cartel, ¿no? Pensamos que tenemos que ser pastor o evangelista o maestro, para considerarnos ser usados por Dios. Sin embargo, yo creo que la gloria más grande la tuvieron estos 4, que tuvieron a su amigo inválido, que no sabían qué hacer, y dijeron: nosotros los vamos a ayudar. Vieron a su amigo imposibilitado, lo cargaron. Imagínate lo que era la casa donde estaba Jesús, todo rodeado de gente, todo rodeado de gente. Ellos tuvieron que enfrentar todo esto. Los amigos tuvieron que enfrentar, por eso te digo que la fe sin obras es una fe muerta. Ellos tuvieron que enfrentar primero la enfermedad del amigo, tuvieron que cargar con la enfermedad del amigo. Era un imposible. Muchas veces estamos rodeados de imposibles. Era imposible que su amigo sea sanado, pero ellos escucharon que Jesús sanaba y ellos le creyeron. Era imposible, pero caminaron conforme a esa fe. La fe te lleva a caminar y a extenderte. La fe no te lleva a quedarte encerrado en tu casa, que la bendición vaya a tu casa. La bendición no va a ir a tu casa, tú tienes que ir detrás de la bendición. Tú tienes que ir detrás de Cristo, ¿sí? Aunque la palabra nos enseña que las añadiduras nos van a seguir si yo sigo a Cristo. Yo no tengo que buscar a Cristo. Yo tengo que estar delante del Señor, yo tengo que tener mi momento de intimidad, mi momento de relación, yo tengo que buscar ese punto donde me conecto con Jesús de la manera que
te conectes. Si te conectas orando, conectate orando. Pero si te conectas adorando y alabando, conéctate adorando y alabando. Y si te conectas leyendo la palabra, busca el punto, porque todos tenemos un punto donde nos conectamos más con Dios. Yo me conecto con Dios agarrando mi guitarra y adorando. No solamente la guitarra que tengo acá, la guitarra en mi casa. Tengo una guitarra criolla, agarro mi guitarra criolla, me pongo a adorar a Dios y yo siento que baja la gloria de Dios. Y yo le doy gracias a Dios y hablo con Él y tengo mi momento de intimidad. Y estoy ahí, falta que me ponga a tomar mate con el Señor. Disfruto de ese momento de libertad con Dios. Y parezco un loco, a decir mucho de esto, soy loco, mirá lo que cree, ¿con quién está hablando? Y yo los entiendo, porque el hombre natural, ¿sabes lo que dice la palabra en 1 Corintios 2? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Dice, porque para él son locura y no las puede entender. Si nosotros queremos entender el mover de Dios, si nosotros queremos entender el mover de Dios con nuestra mente natural, no la vas a entender. Si vos querés entender lo que es tener fe, no lo vas a entender. La fe es solamente creer en Jesús y dejarte llevar, aunque te encuentres rodeado de montones de obstáculos. Ellos tenían muchos obstáculos, tenían que cargar a su amigo, tenían que enfrentar una multitud, tenían que esperar. ¿A cuánto les cuesta esperar? Qué feo que es cuando tiene que esperar, ¿no? Yo le doy gracias a Dios hoy por el home banking y todo, que con un clip pago todo. Antes tenía que pago fácil, los días hoy le pago fácil. Y tiene que hacer una cola de media hora. O cuando uno tiene que sacar un turno al medio, tiene que esperar. Qué feo que es esperar. Y ellos dijeron, tenemos a nuestro amigo que está imposibilitado. Tenemos toda la multitud que está acá alrededor. ¿Saben qué hicieron ellos? Cargaron al amigo y se lo subieron arriba del techo. Y cuando lo subieron arriba del techo no se quedaron ahí arriba del techo, hicieron un agujero. Imagínate que está el Señor acá y que de repente el Señor estaba hablando del reino de Dios y se aparece un tipo de arriba y abajo, se le aparece él. ¿No es una locura? Es que la fe muchas veces parece una locura. La fe es una locura. Vos estás acá orando, estás acá pidiendo a Dios, estás acá escuchando la palabra y vos no sabés las cosas que están sucediendo en el mundo espiritual. Vos estás acá y capaz que viniste con una enfermedad y viniste con un problema y capaz que ni siquiera pediste por vos, pero pediste por otro enfermo, pero el Señor misteriosamente te está sanando. Vos no sabés lo que Dios está haciendo. Tal vez estuviste un montón de tiempo agarrándote la cabeza con ese ser querido y no pudiste hacer nada y ahora estás acá y Dios está hablando. Porque Dios se mueve de maneras que nosotros no llegamos a entenderlo y a comprenderlo. Pero la actitud que tuvieron ellos fue una actitud tremenda, porque ellos lo primero que hicieron fueron enfrentar todas las imposibilidades. Te voy a decir algo. Para llegar al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, para que la obra esté completa en nosotros, siempre vamos a tener techos que romper. Siempre va a haber un techo que romper. Acercarse al Señor significa romper techos. Y un techo que cuesta mucho romper es el techo cultural. El techo cultural es justamente hoy, culturalmente, ser cristiano es como algo viejo. Vos sos cristiano. Culturalmente a los cristianos nos ven como personas que creen en la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia la escribieron los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Los hombres son estos, son los otros. Hoy está todo ese dilema. Muchos no entienden. Y muchas veces tenemos un techo muy duro para romper, porque nos encontramos con un techo cultural que te separa de Cristo. El techo cultural es terrible. Después está el techo de la incredulidad. Dudamos,
nos cuesta. Arrancamos con todo, pero tenemos una fe media efímera, pasajera, avanzamos, creemos, estamos con todo, tocando el cielo con la mano, un día, 2 días, al tercer día volvemos a hacer las mismas cosas de antes, dejamos de perseverar, nos convertimos en personas de doble ánimo. Y dice que el hombre de doble ánimo, ¿qué es? Es inconstante en su camino. Por eso hoy quería hablarte un poquito de esto. Tenemos que romper esos techos. Y hay otro techo, que es el techo de la oscuridad, o el techo diabólico, que cada vez, escucha lo que te digo, cada vez que te quieras acercar a Cristo, vas a tener problemas. Vas a tener problemas cada vez que te determines buscar a Dios, cada vez que te determines crecer, que te determines avanzar. Te vas a enfrentar a un techo diabólico, oscuro, que a veces es difícil de romper, donde vienen los problemas, donde justo que estabas por venir a la iglesia, te apareció un amigo, o te apareció un familiar, justo que estabas por venir a la iglesia, se te enfermó alguien, van a empezar a venir las luchas, van a empezar a venir el desgano. Bueno, ahora voy, pero no, voy a dejarlo para más adelante. Yo cuando me entregué a Cristo me acuerdo que llegamos los dos a la iglesia con mi esposa, los dos trabajando en policía, ella también, y me acuerdo que llegamos con una desconfianza terrible, y cuando estábamos por entrar a la iglesia, a ella le agarró un ataque de asma, que no podía respirar, y a mí me agarró un ataque de fobia. Así que estábamos los dos, imagínate, ella estaba y yo estaba ahí temblando los dos. Mira cómo llegaron los pastores. Y me acuerdo que dijimos, estamos hechos bolsa, lo decían. Encima fuimos caminando 25 cuadras, porque yo no podía tomar colectivos, nada, porque me agarraban ataques de fobia en el colectivo. Yo tomaba un colectivo, apenas subía, ya estaba tocando el timbre para bajar, porque veía que cerraban la puerta y me agarraban ataques de fobia. Así que nos fuimos caminando 25 cuadras y no sabíamos que eran ataques espirituales para que no entremos a la iglesia. Y cuando entramos a la iglesia y vi que todos aplaudían, digo, wow, nos metimos en un bloqueo, ¿esto qué es? Le dije a mi esposa, vamos, no, esto es un lío. Y nos agarró una hermana y me dijo la hermana, bueno, pasá adelante que vamos a orar por vos. Yo dije, no, que voy a pasar adelante, anotá mi nombre en un papelito, ya está, le dije. Y la hermana me agarró de preco y se puso a orar. Me acuerdo que la quería empujar, porque siempre es confianzuda, ¿cómo me agarró así? Y me agarró de preco y se puso a orar por mí, y yo experimenté algo que nunca había experimentado en mi vida, que era el poder de Dios. Era esa presencia. Hay muchas cosas que pasan cuando hablamos de Cristo. Donde está el Señor pasan cosas sobrenaturales. Cuando está el Señor, no sabes por qué, pero se te van los temores. Cuando está el Señor, no tenés seguridad. Y yo empecé a experimentar seguridad, empecé a sentirme mejor. Y la verdad que ese día, la primera oración que me hicieron, ya me quedé, después fui al otro día y después me empecé a sentir mejor. ¿Y qué hice después? Me aparté. Le dije a mi esposa, bueno, ¿vas vos a la iglesia? No, ¿para qué voy yo? Así que ella siguió yendo un mes. Y yo me quedaba en mi casa recordando las canciones que cantaban en la iglesia y me agarraba la guitarra criolla y me ponía a adorar. Resulta que empecé a tener unos encuentros con Dios en mi casa, tan grandes, que yo venía de la iglesia a contarle todo lo que había vivido y yo le decía, yo también estuve conectado con Dios. Y le contaba todas las vivencias que tenía y ahí arranqué de vuelta. Porque uno llega, cuando uno llega a una iglesia, uno llega con la cabeza cambiada por la cultura. Culturalmente, la cultura, no sé a qué te lo puedo comparar. Te lo puedo comparar a todos esos pececitos que van todos para un lado de ese cardumen. La cultura es un cardumen que te lleva para el lado que ellos quieren. ¿Escucharon? Te arrastra, te lleva. La cultura te marca lo que está bien y lo que está mal. La cultura, lo que utiliza la cultura es Satanás. La
Dios no funciona. Hoy están hablando hasta de una tercera guerra mundial. No se escarmentó con una primera, con una segunda, ahora se habla de una tercera guerra mundial. Esto puede llegar a tener un problema mundialmente. ¿No te llama la atención la maldad del hombre? Que apareció el COVID por un lado, la cuarentena después, ahora el dengue, aparecen montones de cosas secretas que uno no entiende qué es lo que pasa. Hay una manipulación controlada por el hombre. ¿Y quién nos va a guardar? El único que tiene poder para librarnos del mal es el Señor. Pero para eso tenemos que tener una fe activa, porque la fe sin obras es muerta. Si tú dices, yo conozco a Dios y hablo a Dios, pero no tienes una fe activa, tú tienes conocimiento, pero no tienes fe. Los demonios también conocen a Dios. Los demonios conocen a Dios. Nosotros no solamente tenemos que conocerlo, nosotros tenemos que empezar a tener más obras en Dios. Tenemos que empezar a romper techos que nos separan de Cristo. Tenemos que proponernos venir a orar. A veces en la reunión de oración es lamentable, a veces hay 10, 15 personas, a veces hay más, gloria a Dios, vinieron más. Pero si queremos una iglesia poderosa, si queremos nosotros ser usados por el poder de Dios, tenemos que unirnos para orar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a orar por todos los imposibles y creemos que Dios va a hacer la obra como lo hizo con este hombre. Este hombre imposibilitado, dice que lo primero que le hizo, escucha, lo primero que le hizo antes de hacer el milagro, ¿qué fue? Perdonarle los pecados. Hay enfermedades que vienen por causa del pecado, el pecado oculto. Cuando uno se mandó varias macanas, yo cuando llegué a la iglesia, me acuerdo, todas las macanas que yo me mandé, llegué casi encorvado por la culpa, porque el pecado que trae culpa, lo que vos hiciste, eso que no te lo podés perdonar, eso que te lo guardaste que nadie sabe. Bueno, el Señor vino a llevarse la culpa y el Señor vino también a perdonarnos todos nuestros pecados. Qué importante cuando uno es perdonado. La persona perdonada, esa persona es sanada. Y el Señor, para sanar a este hombre, primero tenía que perdonar los pecados. Porque ni él iba a poder recibir sanidad si el Señor no se llevaba todos esos pecados. Así que vamos a orar también en esta noche por aquellos que consideran que tienen pecados ocultos, por aquellos que vos sentís que hay algo que te hace sentirte culpable, capaz que hay algo que no te perdonás, algo que pasó, algo que lo venís guardando y venís pidiéndole a Dios que nunca salga a luz porque te sentiste tan mal con eso. Eso muchas veces quiere gobernarnos y eso muchas veces trae opresión a nosotros. Pero Dios nos ha traído para liberarnos. El Señor nos ha traído porque vino a dar la libertad a los cautivos, apertura de cárcel a los presos. Él es el único que tiene el poder para librarnos de todo mal. Dice la palabra que Él vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Vamos a orar. Yo te pido que cierres tus ojos. Padre, te amamos, te bendecimos. Quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, porque es tu palabra la que nos sana, es tu palabra la que provoca cambios en nosotros. Yo te pido, Señor, por todo lo que estamos aquí presentes. Y si en esta tarde, hermano, consideras que hay algo que tenés que entregar al Señor, yo pido que pongas una mano en tu corazón. Si quieres entregarle eso que te lastimó, aquello en lo cual tú lastimaste a otros, pon la mano en tu corazón, esa mentira tal vez, eso que está oculto, eso que te provoca un peso espiritual. Y decí conmigo, repetí conmigo esta oración, decí conmigo: Señor Jesús, quiero darte gracias por esta palabra, porque a través de esta palabra estoy comprendiendo el poder de la oración, el poder del acuerdo,
¿Qué poder que hay cuando camino en fe? Porque la fe sin obras es una fe muerta. Yo te entrego a ti, Señor, esto que tú sabes, que me está haciendo daño, que me está lastimando, este pecado, esto que yo vengo guardando hace tiempo. Te lo entrego a ti, Señor. Te pido que tu gracia, que tu perdón me limpie de todos mis pecados. Me declaro libre en el nombre de Jesús y me declaro perdonado en el nombre de Jesús. Y te doy gracias. Ahora vamos a orar por todas las necesidades. Oh Padre, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, ponemos todas nuestras necesidades delante de tu presencia. Vamos orando, Señor, y clamando por todos los enfermos, por todos los atados, los oprimidos, Señor. Oramos por todos aquellos que están pasando distintas enfermedades. Dios, oramos por los que están enfermos del dengue. Oramos por Sebastián, este muchacho, Señor, que venía acá, que congregaba, que me enteré que está con amenazas de HIV. En el nombre de Jesús, que está con problemas de tuberculosis, atamos, reprendemos y echamos fuera todo poder de las tinieblas, todo lo que se ha levantado contra la vida de nuestro hermano Sebastián. Pedimos, Señor, misericordia, gracia abundante sobre él. Nos ponemos de acuerdo en la iglesia orando por los que están mal, Señor. Oramos por María del Carmen, que está con este problema en el trigémino, Padre. En el nombre de Jesús reprendemos, deshacemos todo plan diabólico, todo ataque satánico que ha venido contra la vida de nuestra hermana, Padre amado. Ahora oramos por todos los que están aquí presentes. Oramos para que hagas la obra completa, Señor, sobre la vida de Gabriel. En el nombre de Jesús, Señor, imparto tu bendición de la cabeza a los pies, Señor, sobre toda su familia. Declaro tu obra libertadora, Señor. Declaro bendición de pecado, declaro sanidad, restauración. En el nombre de Jesús, oro por todos los que están aquí presentes, Señor. Los que están llenos de temores, ahora se lleva. Tú te llevas los temores, te llevas toda confusión mental, espiritual. Oramos por las peticiones que están aquí, Señor, las peticiones de la radio, las peticiones de nuestros hermanos que muchas veces escriben y ponen aquí las peticiones. Clamamos, Señor, por todas estas necesidades. En el nombre de Jesús deshacemos todo poder diabólico, toda obra satánica, todo poder de las tinieblas. Oramos por la comunión de la iglesia, oramos por los celos que a veces se levantan, celos ministeriales. Oh Padre, diferencia. Oramos, Padre, para que nos limpies la visión, de no tener una visión negativa. Oh Padre, en el nombre de Jesús, enciende la lámpara de nuestro corazón. Oh Dios, enciéndenos con el fuego de tu Espíritu Santo para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Echamos fuera todo prejuicio, echamos fuera todo ataque de la mente, Señor. Oh Padre, sabemos cómo opera Satanás, así como lo hizo con Adán y Eva, Dios mío, desde el principio, que le buscó la vuelta a través de esa conversación para que hiciera todo lo contrario a lo que tú le habías dicho. Oramos, Padre, oramos en el nombre de Jesús para que la iglesia podamos madurar, podamos entender, podamos crecer conforme a tu palabra, que la iglesia pueda extenderse, Señor. No queremos una iglesia que siempre esté dando leche porque no hay crecimiento, porque hay solamente niños espirituales. Que la iglesia pueda crecer, Señor, que la iglesia pueda madurar en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que podamos hablar palabra de justicia, que podamos entrar en lo que es la santidad, que podamos, Señor, recibir
aquellos que te odian. Padre amado, ponemos todo delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, y nos unimos a orar también por nuestra hermana Marta Agüero, en el nombre de Jesús, que estuvo pasando dengue, que estuvo internada, Señor, declaramos tu salud. Ahora en el nombre de Jesús declaramos tu fortaleza sobre ella. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a su hijo, a su esposo, Señor, Dios mío, toda su familia. Dios mío, en el nombre de Jesús, oramos por la familia, Señor, por los matrimonios. Nos volvemos en contra de todo espíritu inmundo de división, de todo desacuerdo, o de toda contienda, de toda violencia, Señor. En el nombre de Jesús, violencia verbal y física, Señor. Oh Dios mío, cubrimos a los hijos, Señor, que muchas veces reciben las consecuencias de las discusiones de sus padres. Padre, en el nombre de Jesús estoy atando todo lo que se levanta contra los matrimonios, espíritus de divorcio, Señor, de separación, de odio, de falta de perdón. En el nombre de Jesús, sana la tierra, Señor, sana la familia, Padre Santo. En el nombre de Jesús, oro por los jóvenes, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, te pido que tú levantes una generación de jóvenes santos, Señor, consagrados a ti, llenos de tu Espíritu Santo, llenos del poder y de la pasión de tu Espíritu Santo, para predicar, para salvar a una generación, Dios mío, que se pierde detrás de los vicios, de las drogas, de las mujeres, de la pornografía, del alcohol, Señor. En el nombre de Jesús, levanta a los jóvenes de este lugar, dale pasión, dale de nuevo para predicar tu palabra. Te damos gracias en esta noche, Señor. Declaramos sanidad sobre todos los que están débiles y enfermos. Declaramos fortaleza, Señor, física, mental y espiritual. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que el enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario, Señor, y que no hay arma forjada contra nosotros que pueda prosperar, porque es nuestra herencia, Señor, es la herencia de tus hijos, de tus siervos. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Damos un aplauso. Aleluya. Gloria. Y a su nombre.